yo me he gozado, Dios me ha hablado. Y de eso se trata, que Dios nos hable, que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y que produzca algo en nosotros. Amén. En esta hermosa tarde yo voy a predicar un mensaje y lo he titulado La provisión de Dios. Vamos a predicar bajo el tema La provisión de Dios. Amén. Así es de que yo les voy a pedir de que nos pongamos sobre nuestros pies, abramos nuestra Biblia en el Salmo 34. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Salmo 34. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Padre, gracias. Gracias, Dios mío, te damos en esta hora. Padre, yo pongo esta palabra, Dios mío, Padre, sé tú hablando a tu pueblo a través de mi vida, Señor. Padre, usa mis labios como un instrumento de bendición, Dios mío, para transmitir esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de esta tarde yo lo he titulado La provisión de Dios. Y vamos a hablar de algo que aconteció y que sigue aconteciendo en la vida de cada uno de los que conocemos a Dios. Hay momentos difíciles, hay momentos de lucha, hay momentos de prueba, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de dolor y muchas veces no entendemos por qué pasamos por situaciones adversas. Muchas veces cuestionamos incluso, y yo lo voy a decir, hay personas que cuestionan a Dios, hay personas que le reclaman a Dios el por qué estoy pasando yo por esto. El salmista David decía, alabemos y exaltemos a Dios. En momentos difíciles, en momentos de lucha, de prueba, de tribulación, es cuando nosotros debemos de clamar y exaltar a Dios en esos momentos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos levanta, el que nos sostiene y Él es el que nos da la victoria. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra de Dios es la que nos va a infundir ese aliento. La palabra de Dios es la que nos va a levantar cuando nuestro ánimo, cuando nuestra fuerza, cuando nuestra fortaleza física ya no pueda más. Es la palabra de Dios la que te va a levantar, la que te va a decir, confía, espera, mantente firme, porque Dios es el que te va a dar la victoria. Amén. Dice la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 6, verso 24. Vamos a leer este pasaje para que entremos en el entendimiento de la palabra. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. El rey de Siria había reunido a todo su ejército. Era un ejército poderoso, conquistador. Era un ejército que estaban acostumbrados a ir conquistando pueblos y naciones para someterlos a su voluntad. Y en esta ocasión dice que reunió a todo su ejército y rodeó la ciudad de Samaria. Con
cuando el rey de Samaria escucha que están rodeados, que están sitiados, que están los sirios alrededor de ellos, entra en un estado de pánico, un estado de pavor, de miedo, y manda a cerrar todas las puertas, todos los portones de la ciudad. Nadie sale, nadie entra. El estar encerrados causó que el alimento escaseara, porque nadie salía a trabajar fuera de la ciudad. No había comercio, no había entrada, no había salida. Prácticamente lo que tenían se fue terminando, al punto que hubo escasez de todo. Hubo hambre. El estar sitiados, no por un día, no por 2 días. Dice la Biblia que Ben-Hadad sitió a la ciudad de Samaria por más de 3 años. Oiga bien, estuvieron sitiados por 3 años. Esto vino a producir temor, miedo, temor a ser capturados, temor a ser llevados cautivos una vez más, temor a ser llevados a otras ciudades, a ser esclavos, y prefirieron encerrarse en su propia ciudad, pagando el precio, pagando el sufrimiento de la escasez, del hambre. No había forma de que la ciudad de Samaria tuviera un desarrollo, porque estaban totalmente rodeados por un ejército dispuesto a capturarlos, dispuesto a someterlos, dispuesto a llevarlos cautivos. Por eso vamos a hablar en esta tarde acerca de esta situación tan difícil y de lo que Dios hizo para suplir y para proveer y para traer provisión a este pueblo que había sufrido a causa de este sitiamiento. ¿Qué es la provisión? La provisión es facilitar algo que es necesario para el abastecimiento de nuestras necesidades primordiales para el sustento diario de cada uno de nosotros. O sea, si no hay provisión, no hay alimento. Y si no hay alimento, hay desgaste físico, hay hambre, hay enfermedades, hay desnutrición y hay muchas cosas que vienen a causa de la falta de provisión en la vida de las familias. El hambre había hecho estragos, y ahorita lo vamos a mirar aquí. El hambre había hecho estragos en esta ciudad de Samaria, porque ellos habían optado por encerrarse. Y es que la palabra de Dios dice que vuestro adversario, dice, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando nosotros estudiamos y miramos la forma y el sistema que usa el león para cazar a su presa, nos damos cuenta que la arma más poderosa que utiliza es infundir temor en su presa. Cuando el león consigue que su presa esté atemorizada, es más fácil para él cazarla. ¿Por qué? Porque eso confunde, eso turba, eso quita la visión, eso hace que la presa corra sin ningún rumbo y muchas veces hasta que se quede estática sin poder moverse. Por eso cuando dice, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, es lo que este pueblo estaba haciendo cuando había sitiado a Samaria. Los tenía prácticamente encerrados, los había prácticamente aprisionados en su propia ciudad. Y eso muchas veces es lo que el enemigo hace con la vida de cada persona. Lo encierra
en su propio mundo, lo encierra en sus propios problemas, lo encierra en sus propias necesidades, lo encierra en sus propias enfermedades, al punto que causa desesperación, angustia, dolor, sufrimiento, al punto que las personas ya no saben qué hacer ni para dónde ir, porque no hay salida, porque no hay escapatoria, porque no hay dónde escondernos. Siria había rodeado a Samaria por 3 años. Y a causa de estar rodeado por 3 años, vino el hambre, vinieron las enfermedades, vinieron los problemas, vinieron el sufrimiento, vino el dolor. Tanto que dice la Biblia que entre ellos mismos, oiga bien, ahorita lo vamos a mirar, pero lo voy a decir. Dice la Biblia que entre ellos mismos se comían unos a otros. ¿Sabe qué pasa cuando estás pasando por un problema tan grande y tan difícil en tu vida? Que muchas veces no te llevas bien ni con tu propia familia. Muchas veces no encajas en tu propia casa, en tu propia iglesia. Muchas veces la situación es tan apremiante y tan asfixiante que el ser humano pierde el razonamiento de sí mismo. Y cuando la persona pierde el razonamiento de sí mismo, entra en una etapa depresiva, de angustia, entra en una etapa de temor, de miedo, de incertidumbre, de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis finanzas, qué va a pasar con mi carro, con mi casa, con mi trabajo, qué va a pasar con mi salud. El doctor me dijo que estoy enfermo, que me faltan 30 días para morirme. Y entra una cosa en nuestra mente que causa temor a nuestra vida y no encontramos qué hacer ni para dónde ir. El temor es un arma que el enemigo usa constantemente para intimidar al pueblo de Dios. El miedo te causa inseguridad. El miedo te causa esa inestabilidad emocional y espiritual. Por eso miramos muchos cristianos hoy en día decaídos, débiles, desanimados. Por eso miramos muchos cristianos que ya no quieren ni orar, porque dicen, bueno, ¿y para qué oro? ¿Para qué sigo orando si no hay respuesta en mis oraciones? ¿Para qué voy a la iglesia si ya oraron por mí y estoy pasando la misma situación que he venido pasando por todo este tiempo? Pero la palabra de Dios dice, exalta a Dios en medio de los momentos difíciles. Dale gloria a Dios en esos momentos. Alaba al Señor cuando estés pasando por un momento y por una situación difícil. El hambre que el pueblo estaba experimentando era tan grande, que el pueblo llegó a practicar el canibalismo. Cuando llegas a ese nivel de desesperación, cuando llegas a ese nivel de comerte a tu propio hermano, a tu propio hijo, a tu propio familiar, es porque ya no hay más que hacer según tu condición. Vamos a leer lo que dice la Biblia. En el capítulo 6, en el verso 26 al 30, dice: pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey mío. Y dijo el rey: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y la mujer le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy,
y mañana comeremos al mío. Y cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Miren, la situación que estaba viviendo el pueblo de Samaria no era fácil. ¿Cuántas veces has pasado por una situación similar en la cual aparentemente ya no hay más que hacer? El llevar a estas mujeres al punto de sacrificar a sus propios hijos para comérselo es porque había una gran necesidad de alimento en esa ciudad. Es porque había una gran escasez del alimento diario en esa ciudad. Ahora, ¿qué es lo que lleva al ser humano a hacer cosas que no haría en un juicio o en un sano razonamiento? La necesidad. La necesidad tal vez de buscar una respuesta a tu problema. La necesidad de encontrar una respuesta a tu enfermedad. La necesidad de pensar de que ya se acabó todo y que no hay nada más que hacer. Hay muchos que están pasando por una situación difícil en su vida. Hay muchos que están pasando por una enfermedad en su vida. Hay muchos que están pasando por un problema en su matrimonio, en su hogar, en su casa, en sus hijos. Hay muchos que van con el médico, hay muchos que van con el doctor, hay muchos que van al psiquiatra, hay muchos que van con el brujo, con el hechicero, con el adivino, con el que lee las manos y hace cuánta cosa tratando de encontrar una respuesta a la situación que está viviendo en ese momento. Y cuando el hombre entra en una etapa de desesperación, termina haciendo cosas abominables dentro de sí mismo, en el contexto. Termina haciendo cosas que no haría en un sano juicio. Y eso es lo que las mujeres estaban haciendo. Habían sacrificado o habían pactado sacrificar a sus propios hijos. Porque ya no había alimento. Porque se había escaseado el alimento. Porque había una gran necesidad. Y ¿sabe una cosa? Cuando leemos el pasaje nos damos cuenta que mucha gente murió por desnutrición en esos 3 años. Que mucha gente murió por enfermedades. Que mucha gente terminó pasando situaciones difíciles a causa de que estaban sitiados por el enemigo y que no podían salir más allá de sus paredes, más allá de los muros, más allá de las puertas, porque el rey de Samaria entró en miedo y no quiso enfrentar al enemigo. Se encerró en sus 4 paredes, encerró al pueblo, encerró a la ciudad y tuvo temor pelear para defender a su pueblo, y eso causó que ese pueblo pasara por esta tremenda situación que estaban viviendo. Ahora, dice la Biblia que cuando el rey iba caminando sobre los muros de la ciudad, porque los que hemos leído la historia nos damos cuenta que las ciudades antes tenían unas murallas fortificadas, y esas murallas podían caminar los guardias vigilando. Y dice que el rey iba caminando sobre los muros cuando estas mujeres le salieron al encuentro y lo vieron. Y cuando esta mujer le dice al rey, mira, es que esta otra mujer me dijo que nos comiéramos a nuestros hijos, dice que el rey rompió sus vestiduras. El traje real que traía lo rompió. Y cuando él rompe su traje, cuando él rompe sus vestiduras, entonces el pueblo pudo ver algo que tal vez no lo había visto. El rey, dice la Biblia, se había vestido de cilicio. ¿Cuántos saben lo que es cilicio? El cilicio, se lo voy a explicar para que entiendan. El cilicio es una vestidura de cuero que se ponía sujetada al cuerpo con unas
clavos que traspasaban la piel. Y entre más apretaba eso el cuerpo, eso rompía la piel y hacía que la piel del hombre sangrara. Eso es el cilicio, una vestidura de cuero con clavos que agujeraban la piel. Entonces la gente se dio cuenta que el rey estaba vestido de cilicio. ¿Para qué servía el cilicio? Para el cilicio era una señal de humillación del hombre sometiendo la carne delante de Dios. Por eso cuando ellos vieron que el rey se había vestido de cilicio, lo que el rey le está diciendo al pueblo es: estoy humillado delante de Dios, me he humillado delante de Dios y he quebrantado esta carne, porque yo no puedo hacer nada para solucionar el problema que estamos viviendo. Ellos estaban pasando una tremenda situación y el rey se dio cuenta que lo mejor que podía haber hecho era buscar a Dios, acercarse a Dios, humillarse a Dios. Dice en el verso 29: cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y al día siguiente le dije: da acá tu hijo y comámoslos. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquellas mujeres, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía internamente sobre su cuerpo. Ahí el pueblo se dio cuenta algo: el rey se había humillado. El rey estaba humillado delante de Dios. El rey había vestido su carne de cilicio en señal de humillación, en señal de arrepentimiento, en señal de decir: Señor Padre, perdóname, yo no pude hacerle frente a este ejército y por esa razón mi pueblo, el pueblo del que lo estoy gobernando, se está muriendo. No hay hambre, no hay comida, no hay alimento, hay hambre, hay necesidades, estamos encerrados, no hay nada que hacer. Ahora, el rey se levanta y, como todo ser humano, fíjese bien, cuando pasamos por un momento difícil en nuestra vida, buscamos a alguien con quien desquitarnos. Buscamos a alguien en quien nosotros desahogar nuestra culpa. Y el rey se levanta y dice: así me haga Jehová, así me haga Dios, pero mañana le vuelo la cabeza a Eliseo. ¿Qué tenía que ver Eliseo en todo esto? Eliseo simplemente era el siervo de Dios. Pero aún con todo y eso, el siervo de Dios estaba ahí, en ese pueblo, encerrado con ellos. Aún con todo y eso, Eliseo no había dicho nada, ni había hecho nada para solucionar este problema. Porque muchas veces Dios permite que pasen las cosas en nuestra vida para que nosotros nos humillemos a Él, para que nosotros nos acerquemos y confiemos plenamente en su palabra y entendamos que no todo el tiempo vamos a vivir de palabras. Hay personas que vienen a la iglesia a escuchar un mensaje. Hay personas que vienen el domingo, el lunes, el martes y escuchan un mensaje y se llenan y se alimentan, pero se van. Pero ese mensaje entró a su oído, pero no bajó a su corazón. Y hay momentos en que nosotros mismos tenemos que acercarnos a Dios, humillarnos a Él, entregarle a Dios nuestra vida, entregarle a Dios nuestro corazón y nuestra condición humana, para que Dios obre en cada uno de nosotros. Cuando el rey llega donde está Eliseo, dice la Biblia que el rey llega con la intención literal de sacrificar la vida de Eliseo. Pero sabiendo Eliseo la intención del rey, dice que Eliseo se paró, se levanta y le da una palabra al rey. Una palabra
que va a cambiar la historia. Una palabra que va a traer respuesta a lo que está pasando en el pueblo de Samaria. Una palabra que nos puede enseñar a nosotros que es mejor confiar en Dios, que es mejor estar tranquilos y saber que aun cuando estemos pasando por algún problema o por alguna necesidad o por alguna enfermedad, el estar confiando en Dios nos va a dar la respuesta a nuestros problemas. Amén. En el capítulo 7, en el versículo 1 dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada a un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoya respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿será esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Escucha. Eliseo le da una palabra al rey y le dice: mañana a esta hora el ciclo de harina va a valer 2 seas. Lo que le está diciendo Eliseo es: mañana va a haber provisión en la casa a esta hora. Escucha bien, iglesia. Mañana va a haber provisión en la casa. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé la situación que ha venido acercando tu vida, que te ha sitiado, el problema que te tiene angustiado. Pero yo te vengo a traer una palabra de parte de Dios y a decirte: mañana vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Mañana vas a ver el poder de Dios. Vas a ver cuando Dios se manifiesta, cómo las cosas cambian, cómo lo que es opresión, cómo lo que es calamidad, lo que es enfermedad, eso cambia cuando la palabra de Dios penetra, cuando la palabra de Dios irrumpe en medio del problema. El pueblo estaba tan desesperado por la opresión que tenían y que estaban viviendo, por el hambre que estaban pasando, por las muertes de su familia que estaban viviendo, que ellos no solamente se estaban comiendo unos a otros, sino que tenían que enterrar a sus familiares que morían constantemente. Porque usted sabe una cosa, hay que entrar en la lógica: cuando no hay comida hay desnutrición, y cuando hay desnutrición hay muerte, hay enfermedades. Una persona puede durar 2-3 días sin comer, pero 3 años. Si no hay comida, no hay producción, no hay alimento. Usted podrá imaginarse la clase de catástrofe que estaba viviendo el pueblo a causa de una situación que estaban rodeados. El enemigo los tenía rodeados. Y yo te vengo a decir esta noche: tal vez el enemigo tenga rodeada tu casa. Tal vez el enemigo tenga rodeado tu matrimonio. Tal vez el enemigo tenga rodeada tu familia. Tal vez el enemigo tenga rodeada tus hijos, tenga rodeada tu finanza, te sientas oprimido, te sientas impotente, sientas que no vas a hacer nada. Pero yo te digo esta noche, hay una palabra de Dios que dice que todas las cosas van a cambiar, que lo que hoy está oprimiendo tu vida, mañana vas a ver la gloria de Dios, vas a ver el poder de Dios, vas a ver cómo Dios se mueve, cómo Dios se manifiesta, cómo todo aquello que te ha oprimido, Dios lo va a cambiar para darte la victoria. Y aquí entra, oiga bien, aquí entra lo más maravilloso. Aquí entra lo que Dios hace para salvarte. Aquí entra lo que Dios hace para libertarte. Aquí entra lo que Dios hace para que veas el poder de Dios. Dice la Biblia que fuera de la ciudad, oiga bien, fuera de la ciudad de Samaria habían 4 hombres. Estos 4 hombres estaban fuera de la ciudad porque estaban enfermos,
porque tenían lepra. Y según la ley, a todo aquel que padeciera lepra tenía que salir de la ciudad para no contaminar al pueblo. Ellos estaban en la ciudad, allá afuera, en el desierto, viviendo como animalitos allá, acampando debajo de los árboles, sin comida, sin agua, sin alimento. Y dice que estos 4 hombres en una tarde se levantan así de repente y se ponen a platicar entre ellos. Y le dice uno al otro: mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a la ciudad, no hay nada, nos vamos a morir de hambre. Aquí no hay nada. Si entramos a la ciudad, no hay nada. Entonces dice: vamos al campamento de los sirios. Quizá, oiga bien, quizá lo que Dios hace, por eso dice la Biblia que de lo vil del mundo, escuche bien esta palabra, de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, de ahí escogió Dios para avergonzar al sabio. De lo que no era, para deshacer lo que era. De lo que no significa nada, de ahí Dios levanta. De aquello que no hay esperanza, de ahí Dios hace cosas grandes. De ahí Dios cambia, de ahí Dios transforma, de ahí Dios renueva, de ahí Dios hace cosas grandes en tu vida. Porque de lo vil del mundo escogió Dios, dice la Biblia. Y estos 4 leprosos dijeron: vamos al campamento de los sirios. Quizás ellos nos den de comer. Si nos dan de comer, vivimos. Y si no, pues que nos maten. De todas maneras, estamos muertos, porque no hay alimento y están enfermos. Había una determinación en ellos. Pero esa determinación era por la inquietud que Dios había puesto en su vida para ir a ese campamento. Pero escucha esto. Y aquí es donde entra lo más maravilloso de la palabra de Dios. Que mientras ellos van caminando, mientras ellos iban discutiendo en el camino, pensando cómo le van a hacer, cómo van a llegar, qué le van a decir a los sirios, no, ellos van imaginando muchas cosas. Pero cuando ellos llegan, dice la Biblia que el campamento está solo, está vacío, no hay nadie. ¿Sabe por qué no hay nadie? Porque usted lee la palabra de Dios, dice que Dios hizo escuchar en medio del campamento de los sirios un estruendo como el de un ejército, y ellos se atemorizaron y salieron huyendo. Y eso es lo que la palabra de Dios dice: Dios va a hacer lo que tenga que hacer para pelear por tu pueblo. Dios se va a levantar y va a pelear en defensa de sus hijos. Dios te va a dar la victoria. Cuando estos sirios escucharon que venía un ejército, que venía una gran multitud, dice que salieron huyendo. Por eso dice la palabra de Dios: por un camino vienen contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. El diablo puede venir a tu vida por un lugar para atacarte, pero va a salir huyendo de tu vida, porque Dios está contigo, porque Dios ha prometido guardarte, porque su palabra dice: el que acampa bajo la sombra del Señor. Aleluya. Cuando usted está acampando bajo la sombra de Dios, aunque el enemigo esté ahí rodeándole, buscándole, no podrá tocar su vida. Este pueblo había pasado momentos difíciles: hambre, enfermedades, muerte, destrucción, aflicciones, muchas familias destruidas. Una ciudad que había venido a ruina simplemente porque el enemigo los había rodeado. Simplemente porque el enemigo había rodeado su lugar de habitación. ¿Saben? Muchas familias hoy en día han venido a ruinas. Han perdido sus matrimonios, su hogar, su casa, sus hijos, su salud.
porque se sienten rodeados, porque el miedo los ha invadido, porque el temor ha causado en ellos angustia, depresión. ¿Cuántas personas hoy en día están sufriendo de la depresión? ¿Cuántas personas hoy en día no pueden dormir a causa de las preocupaciones que llegan a tu vida todos los días? ¿Cuántas personas hoy en día están sufriendo en silencio? Están llorando en silencio. ¿Cuántas personas hoy en día se encierran en su oficina, en su cuarto, en su baño a llorar porque se sienten oprimidos y no saben qué hacer? Pues déjame decirte una cosa, la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú te levantas, cuando tú clamas, cuando tú buscas a Dios, aleluya, la palabra de Dios dice que Él es el que va a pelear por ti. Y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si no dieran la muerte, pues moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento, todos los sirios no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros ruidosos de a caballo, un estrépito de guerra, de gran ejército, y se dieron unos a otros de ahí y el rey de Israel. Y dijeron unos a otros: el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, su campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y volvieron, entraron a otra tienda de ahí, y también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron unos a otros: no estamos haciendo el bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos las nuevas en la casa del rey. Y vinieron y gritaron. Escucha bien, los leprosos se admiraron tanto que los sirios habían abandonado todo. Dejaron hasta sus caballos, sus asnos amarrados, y salieron huyendo despavoridos. Y eso pasa con el diablo cuando Dios pelea por ti. Por más que te quiera oprimir, tiene que salir huyendo, tiene que soltarte, tiene que dejar tu familia, tiene que dejar tu hogar, tiene que dejar tu casa, tiene que dejar de oprimirte, porque Dios es el que va a libertar y a romper esas cadenas, porque Dios es el que va a romper esas maldiciones. Y estos leprosos, cuando llegaron, se admiraron tanto que dice que comieron, se saciaron y fueron a esconder el oro y las pertenencias de valor. Pero aquí, dentro de lo más maravilloso de la palabra, cuando ellos les entra la revelación de Dios y les dice: estamos mal, porque esta es una noche de buenas nuevas. Escucha bien, iglesia.
Cuando Dios hace algo en tu vida, no es para que lo calles, ni para que lo ocultes, es para que tú lo publiques. Es para que tú le digas a tu vecino lo que Dios está haciendo. Es para que tú seas testigo y testimonio del poder de Dios a las naciones. Es para que tú vayas con aquel y le digas: mira, el Dios al que yo sirvo tiene poder para sanar enfermos, para levantar muertos, para cambiar las cosas, para sacar tu vida del alcoholismo, de la prostitución, de las pandillas, de esa depresión, de esa enfermedad. Cuando Dios hace algo en tu vida, no lo calles, no lo ocultes, no lo guardes para ti mismo, porque es momento de dar las buenas nuevas de Dios a los necesitados. El pueblo de Samaria era un pueblo necesitado, era un pueblo que había sufrido hambre por 3 años, era un pueblo que necesitaba de ese alimento. Y estos leprosos fueron y avisaron al rey que el campamento de los sirios estaba solo. Cuando ellos fueron a recoger las cosas que estaba allá en el campamento de los sirios, dice que el pueblo salió despavorido, porque era tanta el hambre y tanta la necesidad que tenían, que cuando escucharon las buenas nuevas salieron corriendo para encontrarse con ese alimento. Ahora, pero escucha esto, ya voy a terminar. Algo que me llama poderosamente la atención: cuando Eliseo le dice al rey: mañana a esta hora las cosas van a cambiar. Dice que el criado del rey, el hombre de confianza del rey, el príncipe del rey, sobre el cual el rey ponía su mano, alzó la voz y le dijo a Eliseo: si Jehová abriera los cielos, esto sucederá. Y si tú lees ahí en tu Biblia, te vas a dar cuenta que está en signos de interrogación, como diciendo: ¿acaso va a pasar eso? ¿Acaso todo lo que hemos vivido por estos 3 años de un día para otro se va a cambiar? Escucha, si Jehová abriese los cielos, esto sucederá. Estaba sembrando la duda, y eso es lo que el enemigo quiere muchas veces: sembrar la duda de que si es posible que las cosas cambien. Hay personas que te van a decir: no, hombre, no va a pasar nada, olvídate. ¿Qué sigues haciendo ahí? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues siguiendo a la iglesia, gastando tu tiempo como fanático, como loco ahí haciendo no sé cuántas cosas? No va a pasar nada. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Eliseo? Con tus ojos lo mirarás, pero no comerás de ello. ¿Y sabes qué? Esas personas, y te lo digo esta noche, esas personas que dudan, miran lo que Dios hace con otros, pero nunca disfrutan el poder de Dios. Nunca ven en su vida las cosas hechas reales, porque la duda no permite que ellos vean lo que Dios hace con las demás personas. Porque siempre están poniendo un pero ¿cómo es posible? ¿Acaso es posible? Pero es que lo que estás viviendo es bien difícil. Pero es que esa enfermedad no tiene cura. Pero es que ese matrimonio ya no tiene solución. Pero es que ese hijo tuyo no hay nada, no hay remedio, no hay nada que lo cambie. Aleluya. Pero es que no se trata de las soluciones que te da el mundo, sino del poder de Dios que hace para cambiar las cosas. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Por eso, muchos en las iglesias no experimentan el poder de Dios. Por la duda, por la incredulidad, por el estar pensando, no va a pasar nada. Ahí te puedes acabar la garganta gritando. Ahí puedes hacer lo que tú hagas, pero no va a pasar nada. Vas a seguir igual.
Eliseo le dijo, mira, tus ojos lo van a mirar, pero tú no vas a disfrutar de eso. Así hay muchos que solamente tienen el privilegio de ver lo que Dios ha prometido, pero no disfrutan de lo que Dios le está dando a su pueblo, porque la duda no los deja ver más allá. Y dice la Biblia, termino con esto, que cuando el pueblo salió despavorido para agarrar los alimentos, este príncipe del rey estaba parado ahí en la puerta, porque el rey lo puso en la puerta de la ciudad. Y dice que el pueblo entero pasó por encima de él y lo mató. Sí pudo ver que lo que dijo el profeta era verdad, pero no tuvo tiempo para disfrutarlo. ¿Sabe por qué? Por la duda. La duda no permite que tú disfrutes lo que Dios va a hacer en tu vida. La duda no permite que tu matrimonio se restaure. La duda no permite que tu hijo cambie. Porque muchas veces estás orando y de repente estás diciendo, ay, pero es que no va a pasar nada, es que ya me cansé de hablarle, ya me cansé de decirle, ya hice esto, ya lo llevé para allá, ya lo llevé para acá, ya hice esto con él y no pasa nada. La duda impide que tú veas lo que Dios ha prometido a tu vida. La duda impide que tú mires con tus ojos el favor de Dios. Y yo te vengo a decir esta noche ya para terminar. No importa lo que tú estés viviendo, ni la situación que estés pasando. Si el enemigo ha sitiado tu casa, si el enemigo ha sitiado tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, si has caído en un momento de desesperación, de angustia, de miedo, si el temor ha llegado a tu vida, si la incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana ha tocado las puertas de tu corazón y de tu mente, pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este problema? ¿Qué voy a hacer con esta necesidad que estoy pasando? Yo te vengo a decir esta noche, mañana las cosas van a cambiar. Y el opresor va a salir huyendo, como dice su palabra. El que hoy te oprime va a salir huyendo, porque Dios va a levantar un ejército que pelea a favor. Tú les aplausos fuerte al Señor, aleluya. Póngase de pie en esta hora.